Las conexiones con Jeffrey Epstein cada vez salen más a la luz. Como todos sabemos, Donald Trump tiene retenidos 3 de los 6 millones de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, la información publicada hace unos días es más condenatoria que cualquier otra información que hayan dado antes. Y hemos visto mucho, la verdad, y no es solo Donald Trump, sino que se trata de todo su entorno cercano, incluyendo a su esposa, quien desafortunadamente para Melania va a ver cómo el fracaso de su película queda eclipsado con su conexión con Jeffrey Epstein y su conexión con Ghislaine Maxwell. Lo cual es, una vez más, como te lo he dicho, un clavo en el ataúd más del encubrimiento de Donald Trump. Y yo creo que es justo comenzar por donde Donald Trump ha intentado y casi logrado encubrir su conexión con Ghislaine Maxwell, dándole a su mejor amiga Ghislaine la estadía en una prisión de 5 estrellas. Este reportaje salió como hace una semana, pero yo creo que en este punto es muy importante, es pertinente hablar de la conexión de Melania Trump con Ghislaine Maxwell. También hablar de la conexión de Donald Trump con Ghislaine Maxwell. Y todo lo que está saliendo ahora, este reportaje del que quiero empezar, porque necesitamos un contexto perfecto de por qué esto es tan importante. Ha obtenido docenas de correos electrónicos personales que Maxwell ha enviado en los últimos meses, después de ser trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas, cuyo tono parece ser alegre, libre de arrepentimiento o remordimiento. Ella escribió sobre el traslado y dijo, cito, "La comida es muchísimo mejor. My neighbor for El lugar está limpio, el personal atento y educado. También era más seguro porque, cito, no se permite robar, golpear a la gente ni atacarlos con armas caseras. Ghislaine Maxwell dice que finalmente se sintió del lado correcto del, cito, espejo de Alicia en el País de las Maravillas, señalando, soy mucho más feliz. Mi fuente es el redactor de The Atlantic que obtuvo estos correos electrónicos, Isaac Stanley Becker. Y gracias por estar aquí. ¿Esto qué has aprendido en estos correos? Es decir, literalmente tienes los correos mismos. Los tengo aquí justo delante de mí. Sabes, Caitlin tenía muchísima curiosidad por tener en mis manos estos correos electrónicos porque se ha prestado tanta atención a Epstein y a los archivos de Epstein y a la existencia o no existencia de esta lista de clientes. Pero Jeffrey Epstein está y Ghislaine Maxwell, la persona que ha sido condenada por crímenes asociados con su conducta, está viva. Y como dijiste, está detenida en esta prisión de mínima seguridad en Texas y ha estado mandando correos a miembros de su familia, a miembros de su equipo legal. Y así podemos escuchar sus propias palabras sobre cómo es su situación, qué piensa y cuáles son sus expectativas y esperanzas para el futuro. Y como dijiste, me sorprendió un poco el tono de estos correos. ¿Sabes? Esperaba algún tipo de tristeza, si no por las víctimas, ¿sabes? Quizás por su propia situación, como alguien que ha tenido una caída en desgracia. Pero pues ella se muestra muy animada en estos mensajes, es optimista, está muy agradecida y se regocija en sus condiciones que han mejorado mucho en esta prisión y por eso me pareció bastante extraordinario. Así que cuando revisas los correos, quiero decir, ella habla de los beneficios que obtiene, básicamente. ¿Qué te llamó la atención de lo que le contaba a la gente sobre lo diferente que es de la que estaba lo más crucial antes de sentarse a hablar con el fiscal general adjunto Todd Blanche? Así es, y eso es una parte importante de la cronología. Ella realmente elogia mucho esta instalación y tú mencionaste parte de ello, pero ella habla de cómo la comida es mucho mejor. Ella dijo, no he visto ni oído el lenguaje soez habitual o gritos acompañados de amenazas dirigidas a los reclusos por parte de nadie. No he visto ni una sola pelea, ni un negocio de drogas, ni a nadie desmayado, ni a un recluso desnudo. Y lo que es muy importante, ella también describe los servicios bastante inusuales que el alcaide de esta prisión le está proporcionando, asegurando un acceso especial para sus visitantes en una parte única de la prisión y también desempeñando este papel de intermediario tan peculiar. Para ella, entre ella y los miembros de su equipo de abogados, enviando correos electrónicos y escaneando documentos. Y hablé con abogados defensores de la zona, abogados defensores experimentados, incluyendo algunos que han representado a clientes que han estado detenidos en esta instalación y dijeron que esto está tan fuera de lo normal que hay unas 650 mujeres detenidas en esta instalación. La alcaidesa simplemente no se involucra en casos individuales como este. Así que lo que un abogado defensor me dijo es que hay 2 posibles explicaciones. Una es que esta alcaidesa tiene algún tipo de sentimientos especiales, ya sabes, o lealtad hacia Ghislaine Maxwell, lo cual parece bastante improbable. Es decir, esta alcaidesa cualquiera en esta instalación, cualquiera en Texas. O que ella ha recibido algún tipo de instrucciones de gente de arriba.
Así que Donald Trump pensó que podría mantener a Ghislaine Maxwell en completo silencio, que no iba a salir nada más de ella, que ella simplemente iba a ir a su cárcel de 5 estrellas y disfrutar del tiempo que le quedaba. Y todo esto la verdad estaba ocurriendo así hasta que hace unos días Ghislaine Maxwell decidió publicar documentos judiciales que detallaban 25 pagos realizados hacia ella y hacia Jeffrey Epstein por parte de individuos muy poderosos y 3 posibles cómplices más. Probablemente Ghislaine Maxwell no esté tan contenta con el acuerdo que recibió, ya que lo que ella quiere no es una mejor cárcel, ni un mejor lugar para estar, no. Lo que ella quiere es un indulto presidencial y salir de la misma prisión. Quizás las cosas empeoren a medida de que salga más información sobre ella y Melania Trump, que solo hace más condenatoria la relación entre ambas parejas. Correo electrónico de amor de Melania Trump a Ghislaine Maxwell revelado en los archivos de Jeffrey Epstein. Un intercambio de correos entre la primera dama y la cómplice de Jeffrey Epstein en el 2002 fue incluido en la última descarga de documentos. Un efusivo intercambio de correos electrónicos entre la primera dama Melania Trump y la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, fue incluido en la descarga de archivos de Jeffrey Epstein hace unos días. En el primer mensaje del 2002, Melania elogiaba un artículo de la revista New York Magazine sobre Jeffrey Epstein y halagaba a la socialité, que ahora cumple 20 años de prisión por tráfico sexual. Querida G, ¿cómo estás? Comienza. Bonita historia sobre Jeffrey. En el New York Magazine. Te ves genial en la foto. En ese momento la primera dama todavía era Melania. Por supuesto que ahí aún no se apellidaba Trump. Solo estaban saliendo. La pareja fue fotografiada con Jeffrey Epstein y Maxwell por esa época, pero el correo parece ser la primera comunicación escrita entre Melania y Maxwell en los archivos. Sé que estás muy ocupada volando por todo el mundo. Continuaba en su correo. ¿Cómo estuvo Palm Beach? No puedo esperar para bajar. Dame una llamada cuando estés de vuelta en Nueva York. Pásalo genial. Lo firmó con amor Melania. En otro archivo publicado hace unos días, Maxwell respondió al correo de Melania dirigiéndose a ella como Sweet Pea. Maxwell indicó que intentaría llamarla en respuesta. En realidad, los planes cambiaron de nuevo. Ahora estoy de camino de regreso a Nueva York. Me voy de nuevo el viernes. Así que sigo pensando que realmente no tengo tiempo para verte. Intentaré llamarte de todos modos. Escribió Ghislaine Maxwell. Cuídate mucho. The Daily se puso en contacto tanto con la Casa Blanca como con la oficina de la primera dama para obtener comentarios. El intercambio de correos entre las más de 3 millones de páginas adicionales de documentos publicadas por el Departamento de Justicia, según lo exige la ley, bajo la ley de la transparencia de los archivos de Jeffrey Epstein, la descarga de documentos se produjo 6 semanas después de la fecha límite para que el Departamento de Justicia publicara los archivos sobre el delincuente sexual convicto. La administración de Donald Trump está acusada de romper la ley por no cumplir con múltiples plazos. La última descarga incluye más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. Todo esto claro según el Departamento de Justicia. Si bien la última publicación incluye correos entre la actual primera dama y Ghislaine Maxwell, los archivos también incluyen múltiples correos que mencionan a Melania. Otro correo incluido en la descarga vino de un nombre censurado dirigido a Jeffrey Epstein el día después de las elecciones del 2016. Comienza con un comentario sobre la sorpresa del remitente por el resultado electoral y menciona a Melania en una línea notable. Recuerdo volar de regreso con Donald Trump en su avión, el primer fin de semana que fui a visitar la Florida. Fue el fin de semana que conoció a Melania y él no la dejaba salir del dormitorio diciendo: vaya, qué pedazo de, ya saben qué, tan ardiente. Simplemente asqueroso. Así que la conexión entre Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, Melania Trump y Donald Trump es una relación que no se puede descartar. No podemos decir que estas parejas únicamente a lo mejor habrán comido juntos 1 o 2 veces, no. Esta no es una mentira que podemos aceptar, porque ellos están diciendo estas mentiras para minimizar las cosas que realmente pasaron antes. Recuerda que Donald Trump lo que más quiere es que no le presten atención en absoluto a nada de esto. Tienes que darte cuenta que en este punto las personas que están tan involucradas en los archivos de Jeffrey Epstein tienen miedo de responder preguntas, como en este momento entre el senador Adam Schiff y el director del FBI Kash Patel, cuando se le preguntó sobre el traslado de prisión de Ghislaine Maxwell. Miren por favor. Pero evidentemente usted no nos revelará los nombres de los miembros del gabinete que están asociados con el señor Epstein. Permítame hacerle una última pregunta y es la siguiente. Justo después de que ella rinde este testimonio frente a un agente del FBI, entre otros, es trasladada a una prisión de mínima seguridad que no es adecuada para una delincuente sexual como ella. ¿Quién tomó esa decisión y por qué? La oficina de prisiones.
La oficina de prisiones decidió Cárceles. por su cuenta, sin consultar en absoluto con Blanche ni con ninguna otra persona, que de repente, después de esta entrevista y completamente ajeno a esta misma entrevista y totalmente ajeno a cualquier cosa que ella hubiera dicho, iban a trasladarla a una prisión que no era adecuada para una delincuente sexual. ¿De verdad esperas que el pueblo estadounidense se trague eso? ¿O es que acaso los consideras estúpidos? No, creo que el pueblo estadounidense cree en la verdad, que no estoy metido en los pormenores diarios de los no movimientos estás agobiado. de los reclusos. Lo que estoy haciendo es proteger este país, proporcionar una reforma histórica y combatir la instrumentalización de la inteligencia por gente como usted. Y hemos demostrado incontables veces que usted es un mentiroso. En el Russiagate, en el 6 de enero, eres el mayor fraude que ha ocupado un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Eres una vergüenza para esta institución. Apesta a mil demonios cobarde. y la verdad no me sorprende en absoluto. No me sorprende que continúes diciendo mentiras. No. Desde tu elevada posición y montan un espectáculo para recaudar fondos para tu farsha, eres en el mejor de los casos un simple bufón político. Bueno, puedes tomar un troll de internet y hacer... Puedes tener la plena seguridad de que el FBI está protegiendo a este país, al Estado y a los ciudadanos de California. Hemos implementado una reforma histórica. Señor presidente, nada más que un troll de internet. Pero a ustedes solo les importa un depredador sexual de niños que fue procesado por una administración anterior y el Departamento de Justicia de Obama y el Departamento de Justicia de Biden no hicieron absolutamente nada. ¿Y qué hizo el presidente Trump? Presente nuevos cargos con valentía. ¿Y qué hemos hecho? Usted dijo sobre el director del FBI más transparente de la historia, 33,000 páginas de información para usted. Le desafío a decir algo que sea creíble y verdadero. Vaya y corra hacia las cámaras a donde quiera ir ahora. ¿Se pueden callar de una vez los dos? ¿Por qué se pone tan a la defensiva? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le asustan tanto estas preguntas? Porque realmente yo creo que Maxwell es una de las piezas clave en todo esto. Porque eso yo creo que... La verdad, yo creo que la información que contiene Maxwell es lo que más les aterra que salga. Por eso tienen tanto miedo, por esa razón Donald Trump quiere minimizar todo esto. Por esa razón quieren pintar a Ghislaine Maxwell como una mujer que simplemente estaba acompañando a Jeffrey Epstein y no pintarla como su mano derecha. Porque claro, decir que ella simplemente era una mujer que estaba ahí para ayudarlo de vez en cuando y que no era su mano derecha, es una mejor historia para que la dejen libre. Y como te dije al principio del video, lo que está pasando ahora es terrible para Melania, ya que está eclipsando el fracaso de su película. Y digo fracaso porque sí, está terrible en la taquilla y los números respaldan lo que estoy diciendo. A los críticos históricos tampoco les agrada mucho Melania Trump. Quiero decir, solo tienen que echar un vistazo. Las clasificaciones de primeras damas de los historiadores, las tres últimas, en el último puesto, Melania Trump. Cuando estás junto a Jane Pierce y Margaret Taylor, eso no es particularmente bueno, aunque pudimos conseguir una foto a color de Melania Trump. No tengo nada malo que decir de Margaret Pierce o de Jane, sí. Al parecer, ¿discrepas de los historiadores? Pues sí, quiero decir, ¿qué se puede decir de ellos? No mucho, en fin. Sí, yo me atrevería a decir que la película de Melania efectivamente no es un éxito rotundo. ¿Acaso la montaña de evidencia que prueba que efectivamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un criminal y debería estar en la cárcel, hizo que este día, hace unos días, se convierta en uno de los días más asquerosos y repugnantes de la historia estadounidense? Y sí, eso es exactamente lo que está pasando. Han sido días terribles para Donald Trump. Diría yo que son los peores. Y ahora te quiero mostrar clips, bueno, mejor dicho, un clip muy importante. Te voy a mostrar un clip de Pete Buttigieg en el que está destrozando a Kayleigh McEnany. Todo esto en Fox y créeme que te va a interesar vértelo todo. Créeme. Este año ha tenido un comienzo terrible y tenemos que recordar que Donald Trump ha estado en nuestras vidas tristemente desde el 2016. Así que de vez en cuando es bueno ver noticias como la que estás a punto de ver. Y eso es Pete Buttigieg dándole su merecido a Kayleigh McEnany, todo esto dentro de Fox. Siéntense y disfruten esto, por favor. Secretario, es un placer tenerlo aquí. Sé que estará recorriendo el país. Me enteré que acaba de tener un gran meeting en una zona políticamente púrpura. Había más de 1,000 personas, creo que fue en Wisconsin. Y en mi opinión hay dos tipos de debates ideológicos desarrollándose en el Partido Demócrata, y uno es este debate sobre el socialismo, y habríamos visto eso desarrollarse aquí mismo en la ciudad de Nueva York, y hemos visto algunas de las tendencias de las encuestas, incluyendo Gallup, el 66% de los demócratas tienen una visión favorable del socialismo. Y me pregunto, ¿cuál es su respuesta a eso y cómo lo manejará en la campaña? Sí, creo que es una de esas cosas que de alguna manera se ha vuelto simplemente una etiqueta y a veces incluso un mero insulto, cuando lo verdaderamente crucial es descifrar qué es lo que realmente defienden los candidatos.
No es sorprendente que vayas a tener un tipo de demócrata diferente ganando en un lugar como la ciudad de Nueva York de lo que podrías tener en un lugar como Nueva Jersey o Virginia o el norte de Michigan, donde yo vivo, o en cualquiera de los otros lugares donde vamos a competir. Pero lo que estoy descubriendo es que a pesar de que somos una gran carpa y diferentes demócratas a veces tienen respuestas distintas, estamos haciendo la misma pregunta y creo que es la pregunta correcta, que es ¿cómo hacemos la vida más asequible en este país? Sabes, este presidente asumió el cargo prometiendo que iba a hacer la vida más asequible desde el primer día. Dijo que los precios de los alimentos bajarían, han subido, y los precios de la energía estaban por las nubes mientras él está eliminando proyectos de servicios públicos que generarían más energía. Obviamente estamos en una situación muy dolorosa como país ahora mismo en cuanto a la atención médica, donde un gran tema en las elecciones de medio término será por qué tantos republicanos del Congreso votaron a favor de recortar Medicaid mientras daban recortes de impuestos a algunos de los estadounidenses más ricos, y por qué se negaron a extender los créditos fiscales que ayudarán con el aumento de las primas de todos. La Cámara votó a favor de hacerlo. El GOP del Senado se niega. Y el presidente, creo, podría resolverlo con una llamada, pero no lo hará. Así que estos son los tipos de problemas de los que he estado oyendo hablar. Ciertamente ese evento que mencionaste cuando estuve en Wisconsin, realmente por todo el país. Y creo que van a impulsar la elección este año. ¿Sabes? Creo que la respuesta del presidente probablemente sería que el pico de inflación de la era Biden fue del 11%. Yo lo bajé al 2.7%. Tengo la solución correcta. Hay más trabajo por hacer. Me imagino que eso es lo que diría. Entiendo que usted tiene un punto de vista diferente, pero usted sí mencionó algunos de estos problemas que se están desarrollando. Y uno de ellos es el tema de los hombres biológicos en los deportes femeninos. Y es un tema importante. De hecho, es uno que incluso los datos internos de Kamala Harris dijeron que movió al electorado en 2.7 puntos porcentuales. Entonces, ¿cuál es su postura sobre ese tema que sin duda se preguntará en un debate presidencial potencialmente? Bueno, creo que al abordar una cuestión como esa, lo fundamental es tomar en serio a todas las personas. Hay que tomar en serio a las personas de los diferentes lados de este asunto, ya sea que hablemos de padres que se preguntan qué significa esto para la equidad de sus hijos que compiten, o padres que quieren asegurarse de que sus hijos no sean discriminados y tengan la oportunidad de participar. Y esto va a ser diferente en cada caso, ¿verdad? La escuela secundaria no es lo mismo que los Juegos Olímpicos. El ajedrez no es lo mismo que el levantamiento de pesas. Por eso creo que estas son decisiones que es mejor que no tomen los políticos. Pero también tengo que decirte, me sorprendería si esto fuera un tema entre los 3 primeros o incluso entre los 10 primeros para los votantes en las elecciones de mitad de periodo de este año. Sé que millones y millones de dólares vinieron de campañas republicanas para poner este tema en primer plano. Podrían sentir esa tentación de nuevo, aunque creo que ese esfuerzo en gran medida fracasó cuando intentaron cambiar el tema de la asequibilidad a esto en las elecciones de finales de 2025. Pero para mí, en un momento en que, de nuevo, tienes las facturas de energía por las nubes, el presidente no ha logrado hacer las cosas que prometió, específicamente como reducir los precios de la energía, reducir los precios o las primas de atención médica o reducir los precios de los comestibles. Y en un momento en que tenemos estos eventos impactantes en Minnesota, ¿verdad? Cuando tienes ciudadanos estadounidenses siendo arrestados, siendo abatidos a tiros, algo que creo puede unir a muchas personas, viendo a alguien ejerciendo sus derechos de la primera enmienda y de la segunda enmienda. Sé que mi partido no habla tanto de la segunda enmienda, pero creo que ver a un estadounidense derribado al suelo, que le quiten su arma y luego, después de que le quitaran el arma, que le disparen por la espalda hasta 10 veces y que luego el gobierno diga que siempre fue un terrorista sin ninguna prueba, más allá del hecho de que era un portador legal de arma oculta. Creo que esas son el tipo de cosas que, por muy dolorosas que sean, pueden de hecho unir a muchos estadounidenses para decir, oye, necesitamos una dirección diferente. O incluso, si sueles votar republicano, necesitamos cierto equilibrio en nuestro gobierno para que tengamos un Congreso que no sea solo un sello de goma, que pueda ejercer cierta supervisión sobre una administración que se ha descontrolado. Sabes, creo que 2 cosas pueden ser ciertas. Una, es una tragedia cada vez que un ciudadano americano muere, absolutamente. Y escuchamos a Tom Homan esta semana hablar de cómo reza cada vez antes de salir. Él no quiere que ni siquiera, sabes, el inmigrante indocumentado que podría tener antecedentes penales sufra daño en el proceso. Pero al mismo tiempo, los estadounidenses pidieron claramente la aplicación de las leyes migratorias. Pidieron que no hubiera una frontera sur sin ley, donde 2 millones de personas lograron cruzar sin ser detectadas durante la administración Biden. Entonces, ¿cuál es la respuesta para aquellos en tu partido que dicen abolición de ISA? Porque ahí no es donde está el pueblo estadounidense. Sí, creo que los estadounidenses quieren y esperan que tengamos una frontera segura, entienden que tenemos leyes de inmigración y que esas leyes de inmigración deben ser aplicadas, pero lo que estamos viendo no es eso. Lo que estamos viendo es que las personas que se supone que deben hacer cumplir la ley están rompiendo la ley.
se ha dictaminado en la Corte que han violado innumerables órdenes judiciales y las personas a las que persiguen no son cada vez más y proporcionalmente no son solo la persona que todos estamos de acuerdo que debe ser deportada y tratada, ¿sabes? Alguien con antecedentes penales. Pero, ¿sabes? Cuando ves a un niño de 5 años con una mochila de Spider-Man siendo tratado, siendo encarcelado de esta manera, cuando ves a personas que sí siguieron las reglas, que sí cumplieron las leyes, que hicieron todo lo que se suponía que debían hacer y aún así están siendo arrestadas, deportadas por error, viendo sus derechos violados. Cuando ves a una estadounidense, esta foto de una mujer estadounidense abriendo la puerta de su casa y en el umbral de su puerta encuentra a media docena de agentes federales con equipo táctico que está más equipado de lo que yo llevaría fuera del perímetro cuando estuve en Afganistán, de nuevo, en la puerta de un Porsche estadounidense. Creo que la mayoría de la gente entiende que eso está mal, no nos está haciendo más seguros. Y, ¿sabe? La policía fronteriza debería encargarse de la frontera. No sé qué frontera hay en Minnesota. Sí, y la respuesta del DHS sería... Bueno, sé qué frontera hay en Minnesota, me corrijo, Sí, pero no estoy seguro de que Minneapolis. conoces bien las fronteras de esa zona. ¿Sabes? La respuesta del DHS sería que estaban cuidando a ese niño de 5 años en ese momento. También dirían que el 70% de los que han detenido tienen antecedentes penales. Esa es su respuesta. Me gustaría preguntarte sobre política exterior. Hemos visto a Maduro, quien ahora está bajo custodia aquí en la ciudad de Nueva York y será juzgado. Y sé que inicialmente fuiste crítico de la operación que el presidente Trump llevó a cabo, pero ahora, como escuchamos de Marco Rubio, 2.000 prisioneros liberados. Ha habido pastores que han sido liberados. Venezuela dice que todos los ciudadanos americanos han sido liberados. ¿Cuál es su respuesta ahora con el beneficio de la retrospectiva y qué habría hecho usted como comandante en jefe? Mira, hay muchos dictadores en el mundo que no me agradan. Maduro es uno de ellos, por ejemplo. Eso no significa que Estados Unidos deba usar la fuerza para derrocarlos uno por uno. Cada vez que hablamos de usar la fuerza, y digo esto como alguien que fue enviado a una guerra por órdenes de un presidente estadounidense, el listón debe estar mucho más alto, tiene que ser en el interés de seguridad nacional fundamental de este país, y no debe haber absolutamente ninguna otra alternativa. Y simplemente no veo ninguna evidencia de eso en el caso de Venezuela. Y, ¿sabes? La justificación que dio la administración fue que esto era sobre el narcotráfico, pero si de verdad nos tomamos eso en serio, ¿sabes? Todavía no hemos recibido una respuesta de la Casa Blanca sobre por qué el presidente Trump, indultó al presidente de Honduras, al expresidente que había sido condenado en un tribunal de justicia estadounidense por haber introducido, creo que eran unos 400, ya ni siquiera puedo recordar cuántos millones de toneladas de cocaína, o mejor dicho, miles de millones de dosis individuales de esta sustancia ilícita en el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo obtuvo este criminal un indulto del presidente Trump? ¿Acaso contribuyó al proyecto Ballroom o compró algo de esa criptomoneda e hizo más rica a la familia Trump? ¿Por qué tantos de estos estafadores están recibiendo esos indultos? Y creo que el poder de indulto, ya sea que estemos hablando de las personas que fueron condenadas por golpear a policías el 6 de enero o que estemos hablando del expresidente de Honduras, debería ser una historia mucho más importante en este país. Sí, secretario Buttigieg, quisiera señalar que Marco Rubio dio una explicación esta semana. El presidente sintió que el presidente hondureño, el expresidente, debo aclarar, no fue tratado justamente, pero gracias por su punto de vista. Nos encanta tener puntos de vista alternativos aquí y le seguiremos. Y sé que ya ha respondido que no compartirá si se postula en 2028, por eso no pregunté, así que muchas gracias. Uno no se da cuenta de cuán bueno es Pete Buttigieg en Fox hasta que Pete Buttigieg va a Fox. Y yo creo que cualquier demócrata que asista a Fox debería de ocupar su tiempo dentro de esta cadena para mencionar que Donald Trump efectivamente está dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Mencionar también que Donald Trump tiene un nivel de aprobación históricamente bajo. Mencionen también el hecho de que Donald Trump en este punto está en guerra con su propio fiscal general, con su propio secretario de seguridad y también con su propio principal asesor, que en este caso es Steve Miller. Que sí, la Casa Blanca en este punto es puro caos. Y el mismo hombre que al principio de su mandato dijo que iba a hacer que todas las cosas sean más baratas, ahora ha dicho que la vivienda va a ser más cara para las personas que ya las poseen. Todo esto mientras ignora el aumento de costos por todas partes. Yo creo que basta con ir y leer citas de Donald Trump para tener éxito en Fox, exponiendo claro la depravación de esta administración. Yo creo que fue un éxito rotundo de parte de Pete Buttigieg, de hecho. Siempre mencionan los indultos, siempre mencionan la criminalidad, siempre mencionan la corrupción. Siento que no hablamos lo suficiente de esto. Donald Trump ofrece tantos indultos, ¿pero por qué? $2 millones por cabeza. ¿Acaso Donald Trump nos está vendiendo? ¿Cómo puede públicamente Donald Trump afirmar que le importa la ley y el orden? ¿Afirmar que le importa acaso la economía cuando la ha destruido por completo? Tenemos que no solo aprovechar este rechazo que están teniendo los argumentos de la derecha, sino que restablecer y crear
argumentos propios. ¿Qué tal si presentamos una visión afirmativa de la inmigración? ¿Qué tal si hablamos de una economía que funcione efectivamente para todos? No solo para el rico, no solo para el 0.001. Esto es algo que podemos hacer, mejorar la vida de todos, mejorar la calidad de vida de todos, ya que estamos en un punto en el que, como te lo he dicho antes, la inflación está en niveles históricos, el desempleo está en niveles históricos y esto nos ubica en una estanflación, o sea, estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando hay una estanflación, el pueblo sufre. Las personas no tienen trabajo y cada vez pueden pagar menos. Cada vez los ahorros sirven para menos. Cada vez trabajar tantas horas podría ser igual o menos remunerado que trabajar el tiempo que trabajabas antes. Y esto de la mano con que los precios de los combustibles, de la gasolina, de la vivienda, del alquiler, cada vez aumenta. Así que sí, Estados Unidos en este punto está en un estado crítico. Ya sea de seguridad, ya sea económico, ya sea social, cultural incluso, porque Donald Trump hasta con eso se mete. Todo esto lo vimos claro cuando cerró el Kennedy Center después de haberle cambiado el nombre al Trump Kennedy Center. El encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein no comenzó para Donald Trump este año o el año pasado, no. Este encubrimiento para Donald Trump empezó hace aproximadamente una década. Así es, básicamente desde que Donald Trump empezó su mandato, ya tenía encima el tema de Jeffrey Epstein, solo que no era tan popular como lo es ahora. Y es por esa razón que cuando hablamos de los archivos de Jeffrey Epstein, yo creo que es importante, si quieren tener un contexto, empezar desde el primer mandato de Donald Trump. Y es por esa razón que los nuevos mensajes de texto que se están revelando, que exponen la cercanía de Donald Trump con Jeffrey Epstein durante su primer mandato, y que también exponen la aventura que tenía Donald Trump y una empleada de la Casa Blanca, es importante para entender el contexto de hasta qué punto es capaz de llegar Donald Trump con tal de esconder la verdad, de ocultar la realidad. Y esto es algo que se está revelando de muchas maneras en este último lote de archivos de Jeffrey Epstein. Pero algo que también nos hemos dado cuenta últimamente es cuán incompetente es la administración de Donald Trump para proteger a Donald Trump. Es por esa razón, de hecho, que esta información se filtra. Es por esa razón que vamos a investigar aún más la información sobre esta aventura y la información sobre estos textos. Pero todo comienza con lo mal que se ha gestionado el encubrimiento, lo cual se desglosa justamente en este artículo. El Departamento de Justicia realiza un intento bizarro de censurar el rostro de Donald Trump en una foto de los archivos de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia está bajo un nuevo escrutinio tras publicar registros relacionados con Jeffrey Epstein en los que parece haberse bloqueado el rostro de Donald Trump en una fotografía. La administración de Donald Trump hizo público la semana pasada aproximadamente 3 millones de páginas de registros del Departamento de Justicia vinculados a su larga investigación sobre Jeffrey Epstein. Entre los materiales recién publicados se encuentra un intercambio de textos del 2019 entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon, un antiguo asesor principal de Donald Trump, que incluye una imagen de Donald Trump hablando en un evento. Su rostro está visiblemente oculto bajo un cuadro negro de censura. Esta no es una foto que tomó Jeffrey Epstein, es solo una imagen de archivo de un artículo de El Político. Y como sabemos que la Casa Blanca ha bloqueado cada una de las fotos de Donald Trump, incluso esta, que no es una foto criminal, está bloqueada, es solo una foto de Donald Trump y aún así la censuraron. La administración ha tratado durante mucho tiempo la aparición de Donald Trump en los registros de Jeffrey Epstein como un punto de conflicto político, a pesar de las promesas de campaña en el 2024 de los aliados de Donald Trump de divulgar completamente los archivos. La Casa Blanca luego se retractó, alimentando las especulaciones que los materiales podrían contener detalles políticamente vergonzosos o detalles criminales. La sospecha se profundizó en diciembre, cuando el Departamento de Justicia publicó brevemente y luego eliminó una fotografía de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York, que mostraba una imagen de Donald Trump con varias mujeres jóvenes guardadas dentro de un cajón. Las preocupaciones sobre la transparencia resurgieron de nuevo la semana pasada, cuando los funcionarios reconocieron que solo había publicado cerca de la mitad del total de los archivos y registros de Jeffrey Epstein recolectados por el gobierno. Así que la Casa Blanca llegó al extremo de censurar la foto de Donald Trump que no estaba ni siquiera medianamente relacionada con el caso de Jeffrey Epstein. Claramente tienen un software que reconoce el rostro de Donald Trump y trata de taparlo. Intentan censurarlo de donde sea que aparezca, lo cual para mí es una locura y también es un poco de admisión de su parte. Pero lo que para mí es aún peor es lo que Todd Blanche continúa diciendo sobre esta investigación. Por si acaso, Todd Blanche es el segundo al mando dentro del Departamento de Justicia y es el ex abogado personal de Donald Trump. Y este clip de aquí conduce perfectamente al por qué yo creo que deberíamos de prestar más atención al primer mandato de Donald Trump. ¿Se publicarán más documentos? Hemos publicado
hay un pequeño número de documentos, como dije el viernes, que estamos esperando que un juez nos autorice a publicar debido a una orden de protección. Pero ya, esta revisión ha terminado, es decir, revisamos más de 6 millones de documentos en papel, miles de videos, decenas de miles de imágenes, y eso es precisamente lo que el estatuto nos exigía hacer. No van a investigar a nadie, es caso cerrado. ¿De qué están hablando? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué de nuevo? ¿En contra de quién van? Como te lo he dicho todo este tiempo, Donald Trump no solo se está protegiendo a sí mismo, sino que también está protegiendo a todos los que están involucrados con los archivos de Jeffrey Epstein. No porque Donald Trump sea una buena persona o leal con sus amigos, no. Porque Donald Trump sabe que si tan solo uno de ellos cae, uno de los que sabe toda la información, probablemente cada uno comience a hablar y esto va a terminar con que Donald Trump sea descubierto. Así que para evitar cosas, Donald Trump se defiende a sí mismo y defiende a cualquiera que esté involucrado. Donald Trump quiere que pienses que la escala de Jeffrey Epstein es pequeña, que básicamente él trabajó solo. Por eso, cuando Donald Trump dice que no, que nunca existieron estas personas que estuvieron involucradas en los archivos de Jeffrey, que simplemente eran personas que se toparon en Palm Beach, Donald Trump quiere que pienses que Jeffrey Epstein tenía un par de amigos y que quizás hicieron un par de cosas malas y ya. Él no quiere que veas esto como una cábala criminal y no quiere que te des cuenta o que el pueblo entero se dé cuenta de que el nivel de asquerosidad y lo trágico que fue lo que pasó con Jeffrey Epstein es mucho más grande de lo que quiere pintar. Y seguramente no quiere que pienses que Jeffrey Epstein estaba conectado a él aún durante su primer mandato. Y estaban tan conectados que aparentemente Jeffrey Epstein sabía sobre una supuesta aventura de Donald Trump en la Casa Blanca. Jeffrey Epstein insinuó que Donald Trump pasó las vacaciones del 2018 con su amante. Eso es para Madeleine, Jeffrey Epstein, a quien una vez se jactó de ser el amigo más cercano de Donald Trump durante 10 años. Insinuó en el 2019 que el presidente había abandonado a su propia familia durante las vacaciones del 2018 para pasar tiempo con Madeleine Westerhout, entonces su secretaria personal. Mensajes de texto recién publicados lo han revelado. Donald Trump, de 79 años, fue acusado por primera vez de tener una aventura con Westerhout, de 35 años, el año pasado. Aunque Westerhout ha negado ferozmente la acusación, calificándola de absurda, después de que el Departamento de Justicia publicara alrededor de 3.5 millones de archivos de Jeffrey Epstein hace unos días. Sin embargo, un intercambio de textos entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon, el ex estratega jefe de la Casa Blanca de Donald Trump, parece sugerir que Jeffrey Epstein estaba al tanto del rumor mucho antes de que se informara públicamente. Las dos cosas que Donald Trump teme en este momento es un correo electrónico de su ex diciéndole que tiene, ya saben, un qué pequeño, y esta transcripción. Escribió Jeffrey Epstein a Steve Bannon en un mensaje de texto el 1 de enero del 2019. El alejarse de la familia durante las vacaciones es un gran indicio, respondió Steve Bannon. Eso es por Madeleine, escribió Jeffrey Epstein de vuelta, junto con un emoji de cara sonriente. Vaya, respondió Steve Bannon, aparentemente ignorando los rumores sobre la supuesta aventura de Donald Trump con Westerhout. Jeffrey Epstein le dijo a Steve Bannon, despierta amigo. A lo que Steve Bannon, aparentemente citando a Donald Trump, respondió, ella tiene algo especial. Las acusaciones de que Donald Trump estuvo en una aventura con Westerhout sugirieron que un correo electrónico del 2019 del autor y biógrafo de Donald Trump, Michael Wolff, enviado a Jeffrey Epstein, donde sugiere que Donald Trump estaba, algunas palabras sobre Westerhout, durante las vacaciones del 2018, durante el cierre de gobierno, optando por permanecer en la Casa Blanca en lugar de pasar tiempo con su familia en su resort de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Donald Trump no ha abordado públicamente los rumores de su aventura. Y fuera del correo electrónico de Wolff y el intercambio de textos entre Steve Bannon y Jeffrey Epstein, no existe otra evidencia para confirmar el rumor. Más que nada, para mí, de lo que se trata todo esto y de por qué este encuentro como tal es tan importante, es de nuevo cuántas veces vimos a Jeffrey Epstein queriendo interactuar, hablar y estar involucrado durante el primer mandato de Donald Trump. Y con qué frecuencia hablar de cuánto asustaba todo esto a Donald Trump. Recuerden ese correo de Steve Bannon donde decía que los objetivos estaban fijados en Jeffrey Epstein, aludiendo a los hechos de que tal vez podrían ir tras de él. Jeffrey Epstein decía que Donald Trump se despertaba sudando frío, solo imaginando qué tan cercana era la relación de él con Steve Bannon. Simplemente pareciera que hay un hilo conductor entre Jeffrey Epstein y otros funcionarios de Donald Trump que continúa apareciendo cada vez más. Y que todos estos socios comerciales que dieron su apoyo a Donald Trump durante su primera campaña o durante cualquier campaña que han tenido,
aparentemente tienen conexiones con Jeffrey Epstein. Hablen de un tipo como Howard Lutnick, quien dijo que jamás había pasado tiempo con Jeffrey Epstein, solo para aceptar dinero de Jeffrey Epstein décadas después para un evento que él estaba organizando. Así que claramente hay una conexión aquí, hay un poco de conexión en todo esto. Tampoco es sorpresa que todos estos tipos multimillonarios de tecnología comenzaron a pasarse del bando de Donald Trump, justo antes de que él tuviera el poder para protegerlos de que sus nombres fueran publicados en la lista de los archivos de Jeffrey Epstein. Un tipo como por ejemplo Elon Musk, quien le estaba rogando en el 2003 a Jeffrey Epstein que lo deje pasar tiempo en su isla. Fíjense bien, yo no creo que sea una locura que toda esta gente, este tipo de poder inusual, empezara a desplazarse hacia Donald Trump, ¿verdad? Hemos observado que hay tantas instituciones, tantos individuos poderosos y tantas élites que ya saben, tal vez fueron un poco más ruidosos al enfrentarse a Donald Trump en el primer mandato. Tal vez sintieron un poco más de impulso, pero no ahora, no tanto, no parece ser este el caso de hecho. Pero donde yo creo que es peor es con la cobertura mediática, o mejor dicho, la falta de cobertura, la negativa a hacer preguntas reales y la forma en la que se están presentando estos archivos. Creo que el mejor ejemplo es cuando Kristen Welker le preguntó a Mike Johnson qué pensaba sobre la última publicación de los archivos. Su respuesta fue mala y la pregunta de ella fue aún peor. Quiero que veamos ambas. El nombre del presidente Trump aparece en numerosos documentos de los archivos de Epstein, incluyendo muchos de los nuevos publicados esta semana. Ahora, queremos enfatizar que aparecer en los archivos de Epstein no equivale ni implica un delito penal. Pero ¿tienen alguna pregunta pendiente, dado eso, sobre la relación entre el presidente Trump y Jeffrey Epstein? No lo hago. Es decir, he hablado con el presidente sobre esto en privado y personalmente muchas veces, y él ha hablado muy cándida y abiertamente al público. Él dice las mismas cosas en privado que en público. Nunca ha tenido ninguna preocupación al respecto. Recuerden, el presidente Trump fue una de las primeras personas que denunció a Epstein. Primero que nada, quiero empezar con que estamos viendo esta tendencia ahora mismo. Antes de empezar con Mike Johnson y Kristen Welker, vemos a muchos derechistas decir que Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, está profundamente conectado con Jeffrey Epstein. Que su madre fue relacionada con Jeffrey Epstein, aunque bueno, en ese tiempo Zohran Mamdani ni siquiera había nacido. Y aún así quieren afirmar que él estaba profundamente relacionado con Jeffrey. Han photoshopeado imágenes de Zohran Mamdani con Jeffrey Epstein con inteligencia artificial. Ellos han inventado de todo porque realmente no les importa nada. No se toman nada de esto en serio. No les importa en absoluto las víctimas de Jeffrey. No les importa cuántos niños están involucrados. Para ellos todo esto es un juego. Ellos no dicen que les importa que un demócrata esté involucrado con Jeffrey Epstein, porque entonces les importaría lo que Jeffrey Epstein hizo. Simplemente no les importa porque para ellos todo es un juego. En serio. Y quiero dejar claro eso porque evidentemente es un juego para Mike Johnson. Mike Johnson piensa que este es un tema en el que simplemente tiene que mantenerse al lado de Donald Trump. Por esa razón es tan vergonzoso el hecho de que le importe tan poco que Kristen Welker le dé el beneficio de la duda a estas personas. Le dé un poco de margen de maniobra. Que diga, no solo que diga, mejor dicho que recalque lo que dije hace unos días, que recalque el hecho de que aparentemente el hecho de estar dentro de los archivos de Jeffrey Epstein no indica que hayas cometido un crimen. Bueno, un crimen al menos junto con Jeffrey Epstein. Pero ¿qué pasa cuando apareces en los archivos de Jeffrey Epstein, no sé, unas 5000 veces? Cuando se ve correos electrónicos en los que básicamente estás aceptando la depravación de Jeffrey Epstein. Yo creo que aquí cambia la cosa. Aquí no solo por el hecho de que apareces, sino por toda la evidencia de todo lo que hiciste y lo que quieres hacer si eres un criminal. Y esto es justamente lo que le está pasando a Donald Trump. Pero para mí es asqueroso que muchos medios estén defendiendo con garras a Donald Trump, que estén diciendo que él nunca hizo nada de esto. Primero que todo, ¿por qué? ¿Qué tan sesgado tienen que estar los medios? Y ¿saben qué? No tienen que asegurarse que Kristen Welker haga lo que sea para defender, por ejemplo, a Elon Musk, porque no hay forma de que la gente no piense que Elon Musk está de acuerdo con todo lo que estaba pasando antes. Hay correos de Elon Musk pidiendo ir a la isla de Jeffrey Epstein. De hecho, había uno que Elon Musk estaba diciendo, o mejor dicho, pidiendo que le diga a Jeffrey Epstein cuál es la fiesta más salvaje que va a tener para él asistir justamente en esa fecha. Así es, esta administración está llena de depravados, esta administración está llena de personas asquerosas que se quieren encubrir unos a otros. Y ojo, no lo hacen porque sean leales, lo hacen para que, si no encuentran a uno, tampoco van a encontrar al otro. Mike Johnson ha tenido una pésima racha últimamente, la verdad. Es interesante porque ahora último, cuando los republicanos en la Cámara no se están rebelando con una petición de descarga, están renunciando o están perdiendo la vida, haciendo claro que la mayoría de Mike Johnson se reduzca cada vez más. Una mayoría que en este punto ya es históricamente pequeña, lo cual es una buena descripción del propio Mike Johnson, de hecho. Pero por supuesto, Mike Johnson está en pánico porque ahora
República ya no tiene la mayoría de republicanos que tenía antes, especialmente ahora que se acaba de hacer esta mayoría aún más pequeña después de una bomba electoral de hace unos días. Por esa razón, Mike Johnson no estaba para nada de humor para ser presionado por parte de Kristen Welker en el Meat Press, y eso es exactamente lo que vimos en todos los tipos de preguntas, ya que preguntaron sobre la renuncia, sobre Jeffrey Epstein, sobre qué tan involucrado está Donald Trump con Jeffrey, y Mike sencillamente no pudo responder ninguna de estas preguntas. Quiero empezar con todas estas preguntas, pero quiero comenzar con el hecho de que Mike Johnson fue cuestionado sobre Jeffrey Epstein. Y también quiero hablar de lo que Kristen Welker tuvo que decir, porque últimamente esto me ha estado irritando bastante. Pero bueno, empecemos con Mike Johnson. Nombres. El nombre del presidente Trump aparece en numerosos documentos de los archivos de Epstein, incluyendo muchos de los nuevos publicados esta semana. Ahora, queremos enfatizar que aparecer en los archivos de Epstein no equivale ni implica un delito penal. Pero, ¿tienen alguna pregunta pendiente, dado eso, sobre la relación entre el presidente Trump y Jeffrey Epstein? No, no lo hago. Es decir, he hablado con el presidente sobre esto en privado y personalmente muchas veces, y él ha hablado muy cándida y abiertamente al público. Él dice las mismas cosas en privado que las que dice en público. Nunca ha tenido ninguna preocupación al respecto. Recuerden, el presidente Trump fue una de las primeras personas que denunció a Epstein y lo echó de mar a lago de la propiedad porque se enteró de algunas de las cosas nefastas en las que estaba involucrado. Él nunca ha tenido ninguna preocupación al respecto en absoluto. Bueno, él en un momento llamó a estos archivos una farsa demócrata, pero déjame preguntarte algo que... Bueno, él lo que dijo específicamente fue que era un engaño de los demócratas, que intentaban convertir esto en un asunto político y usarlo en su contra. Eso estuvo mal. Quiero empezar con lo que Mike Johnson dijo, o bueno, con lo que no dijo porque realmente no dijo mucho. Porque Kristen Welker y porque cada uno de estos presentadores tiene que dar este beneficio de la duda. Ellos dicen, bueno, estar en los archivos de Jeffrey Epstein no necesariamente significa que estás involucrado en estos crímenes. O sea, ¿en qué cabeza... Si estás rodeado de estos criminales, de tanta élite, rodeado de personas que han hecho cosas asquerosas? Tenemos a Jeffrey Epstein, Donald Trump, Elon Musk, hombre que viola una ley laboral tras otra ley laboral. ¿Por qué tenemos que darle el beneficio de la duda a estas personas? ¿Por qué? Solo porque son ricos y poderosos. Y así es como llegamos a este punto, de hecho, en primer lugar, dándoles a ellos el beneficio de la duda. Esto es algo que no deberíamos hacer. Claro, porque todos sabemos que estas personas son adultos que tomaron decisiones terribles, adultos que se ha descubierto en mensajes que incluso algunos de ellos han rogado por asistir a las fiestas que en su tiempo tenía Jeffrey Epstein. Después aún de que Jeffrey Epstein ya haya sido condenado por, ya saben, estos abusos que ha tenido. Así que sí, si estás dentro de esta lista, eso te hace culpable, te hace un criminal. Eso se llama culpabilidad por asociación. Sabes que no tienes que ser un genio para darte cuenta de esto. Y tampoco es necesario que den lecciones al respecto, porque es muy obvio lo que está pasando. Así que no se dejen llevar por lo que dicen estos presentadores que tratan de defender a estos multimillonarios, porque tienen que recordar que estos mismos presentadores están siendo sobornados con millones de dólares justamente para sesgar todo, justamente para querer esconder toda la verdad. Esa es mi opinión, pero Mike Johnson, en una no respuesta completa, por supuesto que va a decir, bueno, todo es culpa de los demócratas, que los demócratas quieran ver rendición de cuentas. Y sí, ¿sabes qué? Los demócratas sí quieren ver una rendición de cuentas. Y si esto es un engaño, no les va a gustar lo que viene después de las elecciones de medio término. O tal vez incluso antes, considerando la bomba electoral con la que Mike Johnson fue golpeado. Y de hecho fue golpeado por esto justo antes de que se le preguntara por la renuncia. El demócrata Christian Menifee gana la segunda vuelta especial de la Cámara de Estados Unidos en Texas, reduciendo aún más la mayoría republicana. El demócrata Christian Menifee, ex abogado del condado de Harris, ganó la segunda vuelta de la elección especial en el distrito número 18 de Texas, terminando con una larga vacante y estrechando la mayoría mínima del presidente Mike Johnson en la Cámara de Estados Unidos. Menifee derrotó al ex miembro del Consejo Municipal de Houston, quien también era demócrata, en la segunda vuelta especial. El desglose partidista actual en la Cámara es de 218 republicanos frente a 213 demócratas, tras la renuncia de Marjorie Taylor Greene y la muerte de Don LaMalfa. Johnson solo podrá perder un republicano en cualquier votación de línea de partido una vez que Menifee preste juramento. Ahora, por supuesto, no me sorprendería en absoluto que Mike Johnson retrase esto. Pues claro, si la renuncia de Marjorie Taylor Greene ha sacudido a Mike Johnson, y de hecho a toda la Cámara Republicana, por lo cual él se molestó mucho por la forma en la que Marjorie Taylor Greene ha expuesto todos los temas aquí. Miren el clip, por favor. Permítame preguntarle sobre algo que la congresista Marjorie Taylor Greene, quien por supuesto renunció al Congreso el mes pasado, en parte por esta lucha para liberar los archivos de Epstein. Esto es algo que ella dijo sobre usted en una entrevista con The New York Times. Quiero darle la oportunidad de responder. Ella dice, cito, quiero que usted sepa que Johnson no es nuestro presidente de la Cámara. Él no es nuestro líder. Y en la rama legislativa, que es un poder del gobierno completamente independiente, él está literalmente al 100% bajo las
las órdenes directas de la Casa Blanca. Señor presidente, ¿cómo responde usted a esto? ¿Está usted, de hecho, al 100% bajo las órdenes directas de la Casa Blanca? Es cómico. Si Marjorie hubiera asistido alguna vez a las reuniones de la conferencia y se hubiera involucrado como miembro como debería, sabría que eso simplemente no es verdad. Yo defiendo vigorosamente el artículo 1 de la Constitución. Esa es la rama legislativa. Yo era un abogado de derecho constitucional antes de convertirme en presidente. El presidente y yo trabajamos estrechamente porque tenemos un gobierno unificado. Eso es lo que el pueblo estadounidense votó el otoño pasado. Le dieron al Partido Republicano el control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara, y la intención es que trabajen de manera eficiente y efectiva juntos. Así que el presidente y yo tenemos conversaciones, a veces varias veces al día, sobre políticas y procedimientos. Tenemos muchas de nuestras discusiones y a veces debates juntos tras bambalinas, porque no quieres hacer eso cuando estás en el mismo partido en público. Eso ha hecho un gobierno muy eficaz y eficiente, y diré esto, el primer año de la administración Trump que acabamos de pasar fue probablemente uno de los más productivos en toda la historia del Congreso, y puedes revisar. Eso es lo que la historia va a mostrar, un gobierno muy productivo, muy eficiente y eficaz. Tuvimos que revertir toda la locura de los 4 años de la administración Biden, y ya hemos logrado hacer mucho de ello, y todavía nos queda más por hacer. ¿Existe alguna área en la que usted discrepe con el presidente Trump? ¿Hay un punto específico que pueda señalar? Sí, pero como acabo de decir, hacemos esto en privado y no en público. Voy a apoyar a mi presidente. Nuestro partido está liderando, estamos gobernando, hemos cerrado la frontera, hemos reactivado la economía, estamos cumpliendo nuestras promesas, y por eso vamos a ganar las elecciones de medio término, por cierto, y a mantener esto. Vale, llévame. ¿Es Mike Johnson acaso el hombre más pequeño del mundo? El ser más diminuto dentro de esta administración. Mike Johnson no es nada más ni nada menos que un lamebotas. El lamebotas principal, diría yo, de Donald Trump. Él jamás diría algo malo de Donald Trump porque sabe que de hecho su poder depende de Donald. Es un tipo raro. La verdad es un perdedor. No se supone que su hijo debería de monitorear este tipo de comportamiento. Y ahora Mike Johnson, él solito está admitiendo lo que todos ya sabíamos. Que no es nada más ni nada menos que un títere de Donald Trump. Pero al ser un títere de Donald Trump es un reflejo muy pobre de Donald. No solo es que puede hacer que Donald Trump se vea aún peor, pero si Mike Johnson es una extensión de Donald Trump y hay revueltas constantes en la Cámara con peticiones de descarga, logrando pasar sobre los archivos de Jeffrey Epstein, ¿qué estamos diciendo que es Donald Trump en su estado político actual en el Partido Republicano? Yo diría que actualmente Donald Trump no tiene tanto poder como antes, no tiene tanto poder para gobernar como antes, no tiene este puño de hierro que él creía tener desde un principio. Y yo diría también que esta gente tiene mucho menos miedo que antes. Y yo diría que ahora la gente le tiene mucho menos miedo que antes. Porque claro, si Mike Johnson es lo que es un títere de Donald Trump, no le pelea, no le discute y simplemente agacha la cabeza y dice, claro que sí, Donald, y Marjorie Taylor Greene tiene razón y Mike Johnson no es nada más que la extensión de Donald Trump, pero en diminuto, entonces sí, se refleja muy mal lo que está haciendo Donald. Entonces sí, esto refleja muy mal a Donald Trump. La renuncia de Marjorie Taylor Greene refleja el mal control que ha tenido Donald Trump sobre su partido el cual ha ido cuesta abajo durante un tiempo prolongado. Eso es lo que hemos visto. Todo se está desmoronando. Los republicanos poco a poco se están volviendo en contra de Donald Trump. Muchos republicanos se están retirando de esta carrera al Congreso. Incluso ahora Donald Trump pareciera que les estuviera rogando. Les voy a informar sobre esto. John James, un republicano en Michigan que se postula para gobernador, Donald Trump le rogó, le suplicó que no lo hiciera. Todo esto para que mantuviera su lugar, bueno, mejor dicho, su escaño en el Congreso. Pero él le dijo, estoy bien, no me quieras meter en eso. Y esto es a lo que Donald Trump se está enfrentando ahora mismo, justo antes de las elecciones de medio término. Él está haciendo todo lo que está en su poder para poder amañar estas elecciones. A Mike Johnson se le preguntó al respecto y él decidió mentir sobre esto. Y seguir adelante. Bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. De hecho, quiero hablarte de las elecciones de mitad de mandato y quiero ponerte algo. Esto salió en Focus esta semana. El presidente Trump dijo esto la semana pasada en Davos. Esto fue sobre las elecciones de 2020. Echa un vistazo. Fue una elección amañada. Ahora todo el mundo lo sabe, ya se han dado cuenta. Pronto serán procesados por lo que hicieron. Es probablemente noticia bomba, pero debería serlo. Fue una elección manipulada. No podemos tener elecciones manipuladas. Es realmente beneficioso para la salud democrática de esta nación que el actual presidente en ejercicio esté poniendo en duda los resultados de las elecciones de 2020 ocurridas hace ya 5 años. Afirmaciones que, por cierto, han sido categóricamente desmentidas y consideradas falsas y que él retoma ahora, precisamente después de haber perdido. Lo sano para nuestro país y democracia es que todos se centren en la integridad electoral. Si no tienes elecciones libres y justas... Pero eso no es integridad electoral, señor presidente. Sí. Esto fue preguntado y respondido y litigado y relitigado. Se ha pasado página. Él sigue hablando de una elección que perdió, acusaciones que han sido consideradas falsas. El presidente mantiene el enfoque en la integridad electoral. Debe estar en la mente de todos, porque si no tienes una elección libre y justa, no puedes mantener una república constitucional. Le preocupa lo que pasó en 2020 y todos sabemos que hubo mucha
mucha irregularidad y problemas en eso y no vamos a volver a discutirlo. Ese no es el punto. Lo que tenemos que hacer es avanzar y asegurar que no tengamos estos problemas en el futuro. Por eso la Cámara de Representantes ya aprobó la ley SABE 2 veces. Tenemos más medidas de integridad electoral en las que estamos trabajando ahora y todos en ambos partidos deberían aplaudir eso, deberían apoyarlo. Estás diciendo que hubo irregularidades. Funcionarios electorales estatales y federales calificaron el 2020 como la elección más segura de la historia. Pero permíteme preguntarte sobre lo que está sucediendo en Georgia esta semana. Agentes del FBI ejecutaron más de... Ellos siguen mintiendo sobre esto y ¿qué creen? Han sido atrapados en esto. Simplemente ellos no desean trabajar. Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es continuar diciendo a la gente que, de verdad, esta gente del Partido Republicano detesta hacer su trabajo. ¿Cómo puedes estar diciendo que su enfoque son las elecciones del 2020? Es tan vergonzoso que Mike Johnson, una persona que aparentemente tiene que mantener apariencias de poder, siga cargando estas pequeñas quejas de Donald Trump. O sea, ya ganó las elecciones del 2024. ¿Qué más quiere? Ya fuiste elegido como presidente de nuevo y no puedes superar que en el 2020 perdiste ante Joe Biden. Pero bueno, estas personas son tan inseguras que la verdad todo les incomoda, no pueden estar contentos con nada. Y de hecho, esta es una encapsulación perfecta de por qué lo que está pasando en Minneapolis está pasando en Minneapolis. Porque Donald Trump se ha encargado de reunir un ejército con las personas más inseguras de todo el país para ir a acosar a las personas a propósito. Donald Trump lo que está haciendo es enviar a este ejército creado por él, personas sin entrenamiento, con la esperanza de que, claro, se metan en peleas y que terminen, como ya lo han hecho, lastimando personas. Pero Mike Johnson, con lo inseguro que es, simplemente va y lo defiende. Dado lo que ha estado ocurriendo en Minneapolis, señor presidente, ¿apoya usted alguno o todos esos cambios? Escucha, han ocurrido tragedias en Minnesota y en Minneapolis en particular, provocadas en gran medida por las circunstancias que se viven sobre el terreno. Tienes al gobernador y a los funcionarios locales allí, en algunos casos incitando a la violencia. Están animando a los ciudadanos a perturbar las operaciones de las fuerzas del orden y eso crea una situación muy peligrosa. Así que... Pero están pidiendo protestas pacíficas. Bueno, sí lo son, pero también están diciendo que resistan, también están diciendo que, ¿sabes? Están revelando la información personal de los agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y cuando hablamos de enmascaramiento, la razón por la que los agentes de ICE usan máscaras es para proteger sus propias identidades y a sus familias, y en algunas circunstancias les han puesto precio a sus cabezas, efectivamente, por parte de funcionarios locales. Y eso es lo que ha creado las condiciones peligrosas. Pero con todo respeto, estos funcionarios estatales y locales no apretaron los gatillos que causaron la muerte de estos 2 ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump incluso ha reconocido que el ICE ha cometido errores. Estas son mentiras y más mentiras. Las cosas no se ven bien para Mike Johnson, la verdad. Ningún mensaje de los que ha dado se ve como un mensaje ganador. Yo sinceramente creo que después de las elecciones de medio término, el reinado de Mike Johnson se va a acabar y el poder de Donald Trump va a estar aún más degradado. Donald Trump tiene la memoria de un pez y pareciera que quisiera recordarnos esto todos los días con todas sus divagaciones, balbuceos y el despliegue de su deterioro cognitivo. Lo acaba de hacer ahora en una entrevista que tuvo un pequeño encuentro con la prensa en Mar-a-Lago, ya que en esta entrevista Donald Trump sencillamente olvidó su presidencia. Y también hizo una admisión en la que básicamente está diciendo que él únicamente es un títere. Y ¿sabes qué? Donald Trump entiende que ahora casi todos lo vemos así, como alguien que es manejado por otra persona. Ahora todos vemos a Donald Trump como, ya saben, una persona para nada imponente. Él de hecho es públicamente impotente. Pero seamos realistas con Donald Trump. Él es débil cognitivamente. Físicamente está fallando como nunca. Pero Donald Trump trata de inflarse y decir que no, que este no es el caso. Es lo que pasó momentos antes de este mismo encuentro con la prensa, de hecho. Lo olvidó todo, pero empezó su amenaza en contra de Irán. Personas realmente fantásticas. Señor, con respecto a Irán, el líder supremo dijo hoy que su ataque podría desatar una guerra regional, lo que le da confianza. ¿Por qué no diría eso? Claro que lo dirá. Pero tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, a un par de días. Y ojalá lleguemos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no. Señor presidente, ¿podría atender? Y Marjorie Taylor Greene da una gran descripción de por qué MAGA está tan furioso con Donald Trump. Y es por respuestas como esta, su enfoque en la política exterior. Como ella lo describe, Donald Trump no está enfocado en la política exterior. Donald Trump no podría explicar una estrategia central de política exterior. Donald Trump no tiene idea de cómo debe de funcionar el orden mundial. Todo esto, claro, para servir mejor a los estadounidenses. A Donald Trump lo único que le gusta o le sirve es intimidar, inflarse y hacerse pasar por un tipo duro cuando realmente no lo es. A él le gusta ir a países, amenazar con que va a poner aranceles, todo esto para ser sobornado o para que le den una corona y le soben la espalda. Y claro, a Donald Trump le gusta recibir estos halagos de los líderes mundiales, líderes que se ven obligados a decir que Donald Trump es un gran presidente cuando no lo es. Eso es lo que Donald Trump quiere.
porque en realidad no existe dentro de Donald Trump ningún tipo de estrategia de política exterior. Donald Trump no es un diplomático, es simplemente una persona inepta en un cargo muy grande. Donald Trump entiende claramente que todos los vemos como alguien débil, así que trata de actuar como que si fuera un tipo duro. Y la cosa no se detuvo solo con Irán, sino que avanzó hasta Cuba. Donald Trump tuvo que decir esto, miren por favor. Señor, ¿qué busca de un acuerdo con Cuba? Bueno, Cuba es una nación fallida, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apoyarla. Pues estamos hablando con la gente de Cuba, la gente más importante de Cuba. Veremos qué pasa. Quiero que la gente que vino aquí, que fue horriblemente tratada por Cuba, sea atendida, que puedan regresar y hacer lo que tienen que hacer. Saben, tienen a su familia allí. No han podido verlos en años, muchos años. Entonces creo que vamos a hacer un trato con Cuba. Está en muy malas condiciones. Cuba está en una situación realmente precaria. Cuba tiene un grave problema humanitario. De nuevo, este es Donald Trump intentando fingir que le queda algo de control. Y Mike Johnson sabe efectivamente que este no es el caso, ¿verdad? Mike Johnson entiende que Donald Trump no tiene control porque Mike Johnson es la extensión de Donald Trump. Y como veremos en un momento, ser la extensión de Donald Trump realmente no es nada bueno. Y mucho peor ahora, de hecho. Ahora mismo hay una revuelta constante dentro de la Cámara de Representantes. Hemos visto un número histórico de peticiones de descarga sobre cualquier otra cosa. Desde el tema de los archivos de Jeffrey Epstein hasta los subsidios del Obamacare, Donald Trump cada vez se encuentra más débil. Él finge que no es el caso, fingió esto con Texas de hecho. Y esto pasó justamente antes de su olvido sobre Texas. Llegaremos a esto, pero esto empieza aquí. Bueno, todo el mundo quiere mi respaldo porque todo el mundo sabe que el poder que yo tengo... ¿Tiene algún plan para respaldar en esta carrera al Senado? ¿Ha cambiado de opinión en absoluto? En Texas, en la primaria ¿Qué carrera republicana... al Senado? Lo estoy considerando muy seriamente, ¿sabes? Mi problema es que soy amigo de todos ellos. Esos son los más difíciles. Me caen bien todos los tres, pero pronto lo verán. Dicen que a quien yo apoyo gana. Eso es probablemente cierto. Bueno, todo el mundo quiere mi respaldo porque todo el mundo entiende qué clase de poder yo tengo. Todo el mundo me ama. Esto es algo que probablemente Donald Trump podría haber dicho al principio de su mandato el año pasado. Otra vez lo pudo haber dicho en el 2022, 2020 o en el 2024, claro. El respaldo de Donald Trump en ese tiempo tenía mucho peso para MAGA. Pero ese no es el caso porque Donald Trump se encuentra más débil que nunca dentro de su partido. Donald Trump está luchando para mantener este puño de hierro que tanto le gusta mantener. Donald Trump ya no es el mismo tipo que tenía control sobre la gente de su culto. Este culto de hecho se está desvaneciendo rápidamente ya que todas las personas se dan cuenta de que evidentemente Donald Trump no va a estar aquí mucho tiempo. Y Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene argumentan sobre cómo debería de ser el futuro MAGA. Y los republicanos se están dando cuenta lentamente de que evidentemente Donald Trump no va a estar en este futuro. Así que estar atado a Donald Trump claramente no te va a hacer ganar las primarias. Thomas Massie va a ganar las suyas. Y no va a ser por ganar una elección general, como vimos en Texas con otro demócrata siendo elegido para la Cámara de Representantes. Pero un giro importante de 17 puntos por el que se le preguntó a Donald Trump, y su respuesta demuestra que Donald Trump sencillamente se ha olvidado de todas las cosas que están pasando. Señor presidente, aquí en Texas un demócrata ha ganado en una elección especial en una zona que usted había ganado por 17 puntos de diferencia. ¿Cuál es su reacción ante esto? No lo sé, no me enteré de eso. ¿Alguien corrió? ¿Dónde? En Texas, una elección especial para legislativa, el 9º escaño senatorial. No tengo nada que ver con eso. Esa es una carrera local de Texas. Estás diciendo que gané por 17 puntos y esta persona perdió. Son cosas que simplemente suceden. ¿Te preocupan las midterms? Bueno, tú realmente no sabes si es algo que se pueda transferir o no, ¿sabes? Yo no estoy en la boleta electoral, así que no hay forma de que sepas si es algo transferible o no, pero, ¿sabes? Si pones a los demócratas en el poder, acabarás con fronteras completamente abiertas otra vez, acabarás con la delincuencia por todas partes. Ya no tenemos criminalidad. Y o sea, piensen, el país tiene la tasa de criminalidad más baja que ha tenido en 125 años, en toda la historia registrada. El año 1900, eso fue hace muchísimo tiempo. Así que es, muy bueno. No sé absolutamente nada al respecto. No lo sabía. O sea, sé que hay una carrera allí y es una verdadera lástima. ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo nada que ver con esto, claro. Sí, pues curiosamente Donald Trump, quien dijo que no tenía nada que ver con esa carrera, en realidad escribió en Truth Social: hoy es el día. A todos los votantes del 9º distrito del Senado Estatal de Texas, salgan y voten por una candidata fenomenal, Lee Wamsgans. Es una empresaria de gran éxito y una increíble defensora de nuestro movimiento para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Mi buen amigo, el vicegobernador Dan Patrick, necesita a una republicana conservadora fuerte en el SD9 para mantener a Texas rojos, o sea, republicanos. Los demócratas de izquierda radical están gastando una fortuna para vencer a una verdadera guerrera MAGA, Lee Wamsgans. ¿Pueden ganar esa elección para Lee? Quien tiene mi respaldo completo y total. Así que una de dos cosas: o Donald Trump ha hablado muy poco de esta carrera, aunque
sí terminó tuiteando sobre ella, porque claro, él dice que tiene un respaldo total para Lee, o Donald Trump está haciendo respaldos con firma automática. Y al hacer esto, claramente no tiene idea de lo que está pasando, y a las 24 horas de decir que él ama a una persona o que tal persona es fantástica, se olvidó por completo de que lo hizo. Tal cual lo hace con muchas cosas. Como lo hace para cualquier cosa que sea beneficioso para cualquier estadounidense. ¿Recuerdan cuando Donald Trump dijo que vamos a recibir un cheque de $5.000 en recompensación por los aranceles? Y luego le preguntaron al respecto y Donald Trump dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué cheque? ¿Qué dinero? Al principio de su mandato, Donald Trump dijo que las personas en Estados Unidos iban a recibir un cheque de reembolso de Dodge, o sea, de Elon Musk y de Dodge, de $3.500. Donald Trump dijo que todo el mundo iba a recibir esto, pero luego le preguntaron al respecto y Donald Trump dijo, yo jamás tuvo que haber dicho eso. Jamás lo dije. Eso no es verdad. Y ahora de nuevo en Texas, Donald Trump se anota una nueva derrota. Él sufre una pérdida, una humillación total. Y Donald Trump tuvo un giro de 17 puntos en un escaño. En un escaño que de hecho Donald Trump necesitaba desesperadamente. Pero ¿qué pasó? Donald Trump tuvo esta derrota y posteriormente Donald Trump dice, yo no recuerdo qué pasó. Todo lo que está pasando actualmente es malo. Y no solo por el hecho de que Donald Trump se está viendo y sonando más tonto que de costumbre. Y hay implicaciones muy serias. De nuevo, la razón por la que quise empezar este video, hablando de cómo Donald Trump básicamente lo que quiere hacer es medirse miembro en la política exterior, es porque así es la forma en la que él responde. Cuando se siente débil, cuando pierde, Donald Trump responde inflándose y amenazando. Amenazando con guerras, amenazando con sanciones, amenazando con aranceles. Así que Donald Trump lo que hace es tratar de sentirse grande, duro y fuerte, cuando él sabe que en este punto está más débil que nunca. Y las amenazas, bueno, podrían comenzar a dirigirse hacia MAGA. Va a ser muy interesante cuando Donald Trump se dé cuenta o se sienta amenazado por personas como J.D. Vance, como Marco Rubio, Marjorie Taylor Greene, quien absolutamente estoy seguro de que se va a querer postular para presidenta en el 2028, pero cuando Donald Trump empieza a sentirse amenazado por ellos, cuando empieza a sentir que ellos amenazan su destreza, o al menos que ellos estén amenazando su asiento en el trono MAGA, ¿cómo se verá eso? ¿Qué imagen dará Donald Trump? Este es un futuro muy interesante, y de hecho Marjorie Taylor Greene ha hablado de esto largo y tendido. Es más, lo que hizo Marjorie Taylor Greene básicamente fue un desmantelamiento de Donald Trump en una entrevista que en lo personal me pareció fascinante. Ella se lanzó con esta perorata que en lo personal yo considero que dio en el clavo. A mí no me gusta darle crédito a Marjorie Taylor Greene, pero la verdad en este punto sí lo hizo bien. Miren el clip, por favor. ¿Qué fue lo que pasó con MAGA y quién crees tú que está influyendo en Trump? Bueno, yo pensaba que MAGA para mí se trataba de hacer a América grande de nuevo. Solo hay un país en esa frase, América. Yo era un verdadero creyente, un creyente de corazón, absolutamente convencido. América primero, yo decía, claro que sí. Nuestros impuestos no deberían ir a ningún otro país extranjero, ninguna causa extranjera, cambio de régimen. ¿A quién le importa? Irán tiene 93 millones de habitantes en su país. Si quieren derrocar a su gobierno, que 93 millones de personas lo hagan. A mí, Irán me importa un bledo. No me importa Israel, no me importa Ucrania, ni Rusia, ni China, no me importa Venezuela, no me importa ninguno de ellos. Me importa Estados Unidos, me preocupan nuestros problemas, me preocupa que mis hijos, que son de la generación Z, nunca puedan tener una vida digna. Toda esa generación probablemente no podrán comprar una casa. No pueden pagar el seguro médico, no pueden pagar el seguro de auto. La mayoría de sus trabajos van a ser reemplazados por la IA. Es decir, eso es lo que me importa. Pero después de que ganamos las elecciones, en 2024, unos meses después, y MAGA empezó a convertirse en MEGA y empezó a convertirse en lo que Donald Trump, en el país que Donald Trump dijo que se trataba. Pues, y él, sabes, aquí estamos sentados hoy y tú y yo estamos teniendo una discusión y el presidente publicó ayer en su Truth Social que tiene una flota gigante yendo a Irán por los manifestantes de allá. Bueno, lo siento, tenemos una guerra civil prácticamente estallando en Minnesota. ¿Podemos no preocuparnos por eso y preocuparnos por el fraude y preocuparnos por todos estos problemas aquí en América? Entonces, no, MAGA es, creo que la gente se da cuenta de que todo fue una mentira, fue una gran mentira para el pueblo. A quienes MAGA realmente sirve en esta administración es a sus grandes donantes. Esta evidentemente no es la Marjorie Taylor Greene a la que estábamos acostumbrados. Pero tenemos que recordar que Marjorie no está actuando así porque, no sé, un ángel le tocó la frente y le dio a entender todo lo que estaba pasando. No. Marjorie Taylor Greene actúa de esta forma porque se da cuenta de que Donald Trump es increíblemente impopular. Así que lo que ella busca es, obviamente, que la separen de Donald Trump para que los republicanos se vayan a su bando, ya que en este punto también muchos republicanos no toleran a Donald Trump, pero no quieren ser ni demócratas ni independientes. Así que están buscando una nueva figura
de los republicanos y Marjorie quiere ser esa figura. Donald Trump entiende que jamás había sido tan impopular como lo es ahora, y lo entiende tan bien que lo acaba de admitir en un golpe devastador para su ego. Pero tampoco es ninguna sorpresa considerando todo lo que siempre pasa cada vez que Donald Trump le pone su nombre a alguna marca, en un negocio o en un edificio. Finalmente termina fracasando. Por esa razón, después de renuncias tras renuncias, abandonos tras abandonos, Donald Trump ha decidido realizar un gran movimiento dentro del Kennedy Center, movimiento que lo está dejando bastante avergonzado. Y de nuevo, todo esto es por lo impopular que es Donald Trump en este momento. Por eso, antes de entrar en la publicación que hizo Donald Trump en la que está renunciando como jefe de una institución que tomó y que decidió arruinar por completo, quiero empezar con lo impopular que es Donald Trump en este punto. Una nueva encuesta que Nicholas Wallace realizó demuestra por qué hay tantas renuncias dentro del Kennedy Center en este punto. Y en últimas instancias, el porqué de Donald Trump está perdiendo tanto los estribos y se rindió en una publicación. Ha transcurrido un año y aquí estamos a un año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y al pueblo de los Estados Unidos de América no le agrada lo que ve. Han emitido un contundente rechazo a su presidencia. Una nueva encuesta publicada en The New York Times pone de manifiesto lo profundamente impopular que es Donald Trump, demostrando que está en una posición desfavorable en casi todos los temas importantes sobre los que basó su campaña, especialmente en aquellos en los que antes se consideraba fuerte. El 58% de los estadounidenses desaprueba la gestión económica de Donald Trump. El 64% de todos los estadounidenses desaprueba la gestión de Donald Trump en el tema del coste de la vida. En cuanto al asunto de la inmigración del que hemos estado hablando, la situación es igual de desfavorable para él. El 40% de los estadounidenses aprueba su manejo de la situación, mientras que casi el 60% lo desaprueba. Y todo eso nos lleva a esta conclusión. Solo el 32% de los estadounidenses cree que Donald Trump ha mejorado el país desde que regresó a la presidencia. Mínimos históricos en todos los ámbitos, en inmigración, en economía, en el tema de Jeffrey Epstein. Donald Trump simplemente no puede salir de la tumba que él mismo cavó. Donald Trump, en un momento como este, en el que se siente acorralado, normalmente lo que haría es disparar fanatismo y se pondría completamente racista porque, claro, así es la forma en la que normalmente responde Donald Trump. Pero su política de inmigración, su agenda de deportación ilegal, que es tan mala que parece que está utilizando los archivos de Jeffrey Epstein para distraer todo lo que está haciendo el ICE. Así de mal están las cosas para Donald Trump. Kristi Noem, por otro lado, todavía está en Fox tratando de arreglar las cosas, pero no pareciera que esto estuviera funcionando. Cuando Tom Heumann parece ser la solución para Donald Trump, Tom Heumann, por si acaso, es este tipo con la voz pastosa y que tiene cara de pulgar, que aceptó $50,000 de soborno en efectivo, algo por lo que aún no ha dado explicaciones. Entiendes que cuando Donald Trump tiene que utilizar a este hombre que es tan inepto, las cosas están mal. Y es esta impopularidad histórica de Donald Trump lo que ha llevado a tantos a cancelarlo o renunciar en el Kennedy Center, su pequeña y preciada joya a la que le puso su nombre para terminar de arruinarlo. Y al final, este llevó a la publicación de Donald Trump que acaba de lanzar. Kennedy Center, una lista actualizada de cada artista que ha cancelado. Más de 15 artistas importantes han optado por no actuar en el prestigioso recinto del Washington, D.C. Donald Trump ha convertido el Kennedy Center en uno de sus proyectos personales desde el inicio de su segundo mandato en el 2025. Purgó la Junta de Fideicomisos, se instaló a sí mismo como presidente y respaldó nuevos estatutos, allanando el camino para una nueva programación no woke, sea lo que sea que signifique eso. En cambio, en un cambio de imagen fresco y legalmente dudoso, como Donald J. Trump en John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. También remanegó los prestigiosos honores del Kennedy Center al involucrarse personalmente en la ceremonia, no solo seleccionando a mano a los homenajeados este año, sino también actuando como maestro de ceremonias. Numerosos artistas han respondido a la toma del Kennedy Center por parte de Donald Trump, cancelando sus apariciones programadas. El compositor de Wicked, Steve Schwartz, que iba a presentar la gala de la Ópera Nacional de Washington en el 2026, dijo que el Kennedy Center ya no representa el lugar apolítico para la libre expresión para el que fue fundado. Hasta ahora, más de 10 artistas se han retirado de sus compromisos y seguro que seguirán más. Esto también ocurre mientras que el director artístico del Kennedy Center, Kevin Koch, renunció a menos de 2 semanas después de que se anunciara su contratación. Así que Donald Trump le pone su nombre a un edificio y la gente dice no gracias. ¿Y sabes qué es lo peor?
que no es la primera vez que esto pasa. Donald Trump no ha tenido tanto éxito poniéndole su nombre a las ciertas marcas, ya sean filetes, aguas, juegos de mesa, pero esto ha sido muy difícil para Donald Trump, ya que lo que él ha querido hacer es ponerle su nombre a ciertas cosas para conmemorarse a sí mismo. Literalmente, ahora es el Memorial Trump Kennedy Center, porque claro, él sabe que va a perder la vida, eso es todo. Eso es lo que dicen en la Casa Blanca. Ellos murmullan de que Donald Trump está lidiando con su propia mortalidad y simplemente va a tener que rendir la última forma en la que intentó preservarla. Todo esto porque el mundo realmente lo odia. Y esto es lo que él reconoció y admitió en este colapso de redes sociales. Un Donald Trump muy triste acudió a Truth Social escribiendo: después de una revisión de un año del Centro Trump Kennedy, que se ha llevado a cabo con contratistas, expertos musicales, instituciones de arte y otros asesores y consultores, decidiendo entre una construcción con cierre y reapertura o una construcción parcial mientras se continúan las operaciones de entretenimiento durante un periodo de tiempo mucho más largo, trabajando en y alrededor de las actuaciones, he determinado que el Centro Trump Kennedy, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin dudas, la mejor instalación de artes escénicas de su tipo en cualquier parte del mundo. En otras palabras, si no cerramos, la calidad de la construcción no será tan buena y el tiempo de finalización, debido a las interrupciones con las audiencias en muchos de los eventos que utilizan la instalación, será mucho mayor. El cierre temporal producirá un resultado mucho más rápido y de mayor calidad. Continúa. Francamente, basado en estos hallazgos y totalmente sujeto a la aprobación de la Junta a la que Donald Trump preside, he determinado que la forma más rápida de llevar a cabo el Centro Trump Kennedy a un nivel más alto de éxito, belleza y grandeza es cesar las operaciones de entretenimiento por un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años, con una gran reapertura programada que rivalizará y superará cualquier cosa que haya tenido lugar con respecto a una instalación de este tipo anteriormente. Por lo tanto, el Centro Trump Kennedy cerrará el 4 de julio del 2026 en honor al 250º aniversario de nuestro país. Momento por el cual comenzamos simultáneamente la construcción del nuevo y francamente espectacular complejo de entretenimiento. La financiación está completa y totalmente lista. Esta importante decisión, basada en la opinión de muchos expertos altamente respetados, tomará un centro cansado, roto y ruidoso, uno que ha estado en malas condiciones tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, y lo convertirá en un bastión mundial de las artes, la música y francamente el entretenimiento. Mucho mejor de lo que nunca antes ha sido. Estados Unidos estará muy orgulloso de su nuevo y hermoso hito durante muchas generaciones por venir. Gracias por su atención en este asunto. El periodista Aaron Partners comentó escribiendo: la familia Trump emitió el estreno mundial de Melania y cerró el Kennedy Center solo 3 días después. El 6% de Rotten Tomatoes no le hace justicia. Ron Filipowski también intervino escribiendo: probablemente era difícil prever que Donald Trump llevaría al Kennedy Center a la quiebra, considerando y enumerando algunos de los negocios fallidos de Donald Trump. Por ejemplo, el tema de los filetes de Trump, el vodka, el juego de mesa, la universidad, el colchón, el hielo, el transbordador, las vitaminas, el tour de Trump, los New Jersey General, el modelaje, y la suma sigue y sigue de empresas que Donald Trump ha decidido ponerle su nombre y han terminado fracasando. Otra derrota para Donald Trump. La verdad, últimamente hemos visto muy triste a Donald, pues todo su día, o bueno, mejor dicho, toda su presidencia ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida. ¿Y sabes qué? Esto no tiene nada que ver con la reconstrucción que quiere hacer, con la rehabilitación que desea hacer, porque quiere convertir esto en un complejo que en sus palabras es grandioso y hermoso. Donald Trump sencillamente está cansado de estos titulares sobre las denuncias y estas cancelaciones porque evidentemente Donald Trump detesta ser avergonzado. Especialmente porque Donald Trump entró en este mandato pensando que las cosas habían cambiado, ¿verdad? Existía esta conversación de: ¿tiene razón la derecha? ¿Es Estados Unidos un país conservador? Fundamentalmente, queremos a Donald Trump como presidente. Se están volviendo conservadores los jóvenes. Tal vez deberíamos de votar por la ley Laken-Ridley. Tal vez deberíamos de confirmar a Kristi Noem, a Marco Rubio y Scott Bessent. Tal vez simplemente esta es la dirección que tiene que llevar el país. Y déjame decirte que todos los que pensaban eso estaban completamente equivocados. Fueron tontos y no tuvieron visión a futuro. O al menos no pudieron recordar que Donald Trump ya era un presidente impopular
desde su primer mandato. Pero Donald Trump no lo sabía. Donald Trump pensaba que ni bien llegue como presidente, todo el mundo lo iba a amar, que todo era bueno, que él podría simplemente robar, saquear y jugar golf todo el tiempo, que las cosas marcharían súper bien, que podría incluso encubrir los archivos de Jeffrey Epstein toda su presidencia. Pero esto no fue lo que le pasó a Donald Trump. Y esto, créeme, que hiere los sentimientos del pobre Donald, porque claro, él odia que el mundo lo odie. Y ¿sabes qué? Donald Trump no puede salir de esta tan fácilmente. Así que claramente no se trata de hacer que Washington DC sea grande de nuevo, como dice Donald Trump. Lo que está pasando ahora es que Donald Trump detesta la publicidad que está recibiendo. Mejor dicho, detesta la mala publicidad que está recibiendo. Es por esa razón que si alguien termina perdiendo el trabajo entre Kristi Noem y Steve Miller, evidentemente va a ser Kristi Noem, porque Kristi Noem es la mujer que está yendo a cada rato a Fox, o mejor dicho, a la televisión abierta, y sin querer o queriendo está dejando muy mal parado a Donald Trump. Tenemos que entender que Donald Trump no es una persona que lea las cosas o que le guste ver informes, no. Donald Trump lo que hace todo el día es sentarse y poner Fox a ver qué está pasando. Así que evidentemente Donald Trump ya vio a Kristi Noem actuar y se dio cuenta de que es pésima para su imagen. Tenemos que recordar que cuando Donald Trump recibe malas noticias, se termina poniendo muy triste. Y eso es exactamente lo que ha sido el Kennedy Center para Donald Trump. Noticias tristes. Donald Trump puso su nombre en algo y sencillamente terminó empeorándolo. De nuevo, Donald Trump quería hacer esto para preservar su legado. Bueno, pues Donald, no sé para qué lo haces si tú tienes un gran legado. Tu legado fue lo que pasó el 6 de enero. Jamás un presidente había indultado a aproximadamente 1.500 criminales. Felicidades, Donald. El mundo entero te va a recordar por esto. Pero bueno, Donald Trump pensó que siempre podría albergar sus pequeños sentimientos ahí y que todos sencillamente vendrían a celebrarlo. Y que él finalmente podría ser el anfitrión porque esto es lo que siempre ha querido. Él solo quería la atención, estar al mando y... Suena raro, pero quería instalar granito, ya que no sé por qué, pero Donald Trump ama el granito. Pero Donald Trump pensó que todo iba a ser así. Todo iba a ser un camino de flores y un camino feliz para Donald Trump, pero no fue el caso, no es el caso, ya que Donald Trump jamás había sido tan impopular como lo es ahora. Así que aprovechemos esto, tenemos que denunciarlo, tenemos que tratar de convencer a la gente de esto, y de hecho el senador Chris Murphy creo que hizo un gran trabajo al hacer esto en Fox. Miren por favor. Pero debería preocupar a cada ciudadano estadounidense que haya inmigrantes legales en este país, decenas de miles de inmigrantes legales que lo están haciendo de la manera correcta, que están solicitando asilo, que están siendo desaparecidos en prisiones horribles por todo el país. Y solo porque nuestros ojos no estén puestos en un lugar como Texas, no significa que la violación de la ley en todo el país sea algo que debamos simplemente excusar. Bueno, cuando dices desaparecido, hay una forma de rastrear a las personas cuando son detenidas. Y si estás en este país ilegalmente, incluso si solicitas asilo, si te has quedado más tiempo de tu libertad condicional o algo más, la ley permite tu detención. En cuanto a los niños, el DHS dirá, escuchen la política, y ha sido así desde Obama y antes, que si tienes un hijo y estás detenido, tienes la opción de permitir que ese niño se quede con otro pariente o alguien más seguro. Pero si el padre opta por tener al niño con él en detención, esa es la decisión del padre. Esto no es en absoluto lo que está ocurriendo en estos momentos. Quiero decir, me senté frente a un padre que había sido detenido junto a sus dos pequeños hijos, a pesar de que su madre se encontraba en casa. Literalmente lo sacaron a la fuerza del vehículo. Su madre estaba sentada allí con sus mochilas y ellos fueron detenidos con su padre en contra de su decisión. No fue elección de su padre. Su madre estaba en casa. Los niños suplicaban irse todos los días. Escuchen, hablemos de los hechos. Están traumatizando intencionalmente a los niños. Y escuchen, si son conservadores en este país, deberían preocuparse por el hecho de que su gobierno está dañando intencionalmente a los niños. Deberían preocuparse por el hecho de que este gobierno está violando la cuarta enmienda, la segunda enmienda y la primera enmienda cada día en las calles de este país. Esta es una administración sin ley que también está traumatizando a nuestros hijos. Y simplemente no debería importar si eres progresista, si eres votante de Trump, si eres votante de Biden, si eres liberal. La Constitución es la Constitución y está siendo violada cada solo minuto en las calles de este país hoy. Pues tuvimos un juez federal. Donald Trump jamás, pero en serio jamás, había sido tan impopular como lo es ahora. Mike Johnson ya no es efectivamente el presidente de la Cámara, ya que solo puede permitirse perder un solo republicano en cualquier votación dada. Y en cada votación hay un republicano que tiene problemas con Mike Johnson. Pero el mayor problema de Mike Johnson en este punto es el problema de un solo republicano. Es Thomas Massie, quien es implacable en su acción por la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein. Mientras que muchos republicanos, incluyendo Mike Johnson y Donald Trump, están tratando de impedir a como dé lugar que él y Ro Khanna, todo el partido demócrata como tal, traiga justicia a los sobrevivientes y, mejor dicho, a todas las víctimas de Jeffrey Epstein. Ahora, evidentemente Massie no tiene miedo de Donald Trump, mucho menos de Pam Bondi y ni qué hablar de Kash Patel. Tanto así que ahora está haciendo un gran movimiento en conjunto con Ro Khanna. Y todo esto surge mientras le llegan más y más amenazas. Y
ahí es donde quiero empezar antes de comenzar a hablar sobre el tema del juicio político. Esto tiene a Mike Johnson en una espiral fuera de control. Y también tiene a Pam Bondi un poco aterrorizada. Y comienza esto con Thomas Massie hablando de amenazas que han llegado en su contra. Además, voy a decir esto. Lo voy a decir aquí ante la cámara porque es importante. Un miembro del personal de Kash Patel amenazó a mi equipo con una investigación criminal si no nos enderezábamos y cooperábamos. Yo te iba a preguntar sobre eso, pero ya que tú lo sacaste a colación, Lo y no fui yo planteo. quien lo trajo a tema. De acuerdo, tú lo trajiste a colación. ¿Y así? Una investigación criminal que no tiene nada que ver. Dijo que iba a ser un fraude, Jay. Vamos a investigar a uno de sus empleados por fraude. Y le dijo a otro de mis empleados esto. Si no se enderezan, si quieren jugar duro, si así es como quieren manejarlo, o algo así, este miembro de su personal será investigado penalmente por fraude. Una amenaza muy específica. Thomas Massie también escribió en Twitter: a las pocas horas de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, un super PAC financiado por la multimillonaria Israel I, Miriam Alderson, Paul Singer y John Paulson, quien aparece el mismo en el libro negro de Jeffrey Epstein, compró otros $800,000 en anuncios de televisión contra mí. Ganaré de todos modos, pero si pierdo, habrá valido la pena. Ahora, Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, que probablemente sea más Thomas Massie porque él sigue en el Congreso, son el mayor ejemplo y caso de prueba de la impotencia política que tiene Donald Trump. Si Thomas Massie contra las amenazas de los líderes del sistema republicano, de los donantes multimillonarios que están persiguiendo en este momento a Thomas Massie por una gran cantidad de temas, incluyendo, por supuesto, su crítica directa al gobierno israelí y la forma en la que están controlando ciertos aspectos. Sí, todos sabemos que esto va a ser una gran pérdida para Donald Trump. Será una gran pérdida para Donald Trump si Thomas Massie no es desbancado de su escaño. Si Thomas Massie, claro, no es derrotado en unas primarias. Que Thomas Massie va a seguir hablando del tema de Jeffrey Epstein y le demostrará a todos los republicanos que hay un mejor camino en el futuro. Y ese camino es muy lejos de Donald Trump. Si tienes una pizca de instinto de conservación, deberías de querer asegurarte de no implicarte más en el tema de los archivos de Jeffrey Epstein, en este encubrimiento. Que este es el mensaje de hecho que tiene Robert García antes de que entremos en las noticias de Thomas Massie y Pam Bondi. Miren, cuando vimos ese documento, por supuesto, fue de gran interés para nosotros. El hecho de que lo quitaran inmediatamente y luego lo volvieran a publicar, creo que también es increíblemente interesante. Y quiero recordarles a todos que tenemos que volver a la pregunta clave en esta investigación. ¿Por qué Donald Trump ha estado tan obsesionado con ocultar los archivos de Epstein? ¿A quién está protegiendo él? ¿Por qué los está protegiendo a ellos? Y por qué Jeffrey Epstein afirmó que Donald Trump había sido su mejor amigo durante más de una década. ¿Y por qué hubo tráfico de personas desde Mar-a-Lago? ¿Por qué todo esto se concentra en Nueva York y Palm Beach? Todas estas preguntas deben ser respondidas. Y las flechas continúan señalando directamente a la Casa Blanca. Así que obtendremos justicia para todos los sobrevivientes. Yo creo que la única forma en la que deberíamos de comunicarnos con los republicanos es así, diciendo que claramente habrá rendición de cuentas. No hemos terminado con los archivos de Jeffrey Epstein, no nos van a detener. No vamos a simplemente pasar la página porque las cosas no han terminado. Y yo creo que los demócratas ahora tienen que dejar más claro que nunca que efectivamente va a haber una rendición de cuentas. Y él lo ha dejado muy claro, y de hecho también se lo hemos oído a Eric Swalwell. Ha dejado claro que si trabajas en el Departamento de Justicia y si al menos le has servido una taza de café a Pam Bondi, habrá que investigarte. Porque sí, la rendición de cuentas es para todos. Esto podría llegar incluso antes de las elecciones de medio término, porque Ro Khanna nos ha hecho saber que tanto él como Thomas Massie tienen sus planes bastante bien redactados y listos para ejecutar cuando se trate del juicio político y desacato para Pam Bondi. La última vez que conversamos mencionaste que se estaban preparando procedimientos de desacato inherente, que estabas evaluando la posibilidad de presentarlos. ¿Hemos llegado ya a ese punto? Quiero decir, siento que han divulgado apenas la mitad de los documentos que afirmaron tener en su poder. Las tachaduras son un completo desastre. Se pasaron por completo la primera fecha límite. ¿Estamos ya en desacato inherente? Lo tenemos guardado en la recámara. Mira, desde que hablamos hemos avanzado mucho, ¿verdad? Es decir, no habían publicado prácticamente nada. Ahora han publicado la mitad de los archivos. Las tachaduras están mal. Quiero decir, no han logrado censurar a algunos de los sobrevivientes. He hablado con los abogados de las víctimas, quienes están furiosos y han protegido a hombres aún poderosos cuyos nombres están en esos archivos y eso lo censuraron. Pero Massie y yo hemos solicitado una reunión con Blanchard, el subprocurador general. Él estuvo en uno de los programas dominicales hoy diciendo que se reunirá y que está abierto a ello.
y lo que vamos a hacer es explorar todas las vías posibles para conseguir lo máximo, mientras tenemos el desacato y la acusación redactados y listos para presentar. Creo que esa amenaza realmente ha presionado al Departamento de Justicia, además de nuestras presentaciones en la Corte y dejando claro que estamos preparados para presentar una demanda. Así que nuestro objetivo es conseguir que los archivos salgan a la luz y nos reservamos el derecho de iniciar un proceso de desacato o de juicio político en cualquier momento. Pero esa es, digamos, una de las últimas cartas y lo que queremos es sacar la mayor cantidad de información posible sin tener que usar la opción nuclear. Ahora, el juicio político para Pam Bondi se pone bastante interesante, ahora que la reciente elección del distrito número 18 de Texas ha elegido a otro demócrata para el Congreso, lo cual, por cierto, Mike Johnson no va a poder bloquear, en medio claro de este cierre de gobierno parcial. Dado que, como empecé en este video, Mike Johnson solo tiene la mayoría de un voto en la Cámara de Representantes, lo de Pam Bondi podría ponerse bastante complicado. Porque sí, el avance de un juicio político contra Pam Bondi podría complicarse. Hay republicanos que están furiosos, y, de verdad, muchos de ellos quieren dejar muy en claro lo furiosos que están. Lo mismo se puede decir para Kristi Noem, que estos números cada vez se ven más difíciles para ella. Así que esta es una amenaza real cuando viene de parte de Thomas Massie y por supuesto de Ro Khanna. Pero claramente no es una amenaza que resuene con el miedo de un juicio político y una condena en el Senado. Yo creo que lo que a Donald Trump le preocupa más de esto es que nada de esto adquiere un perfil más alto. Ya sabes, la gente habló de cómo Donald Trump despreció a Kristi Noem. El problema de Kristi Noem es que Kristi Noem aparece todo el tiempo en la televisión. ¿Y sabes cuál es el problema? Que Donald Trump pasa todo su tiempo viendo televisión. Así que Donald Trump está descontento de cómo se retrata a Pam Bondi, la fiscal general. Todo esto mientras Donald Trump ve en televisión a James Comey burlándose de él. También ve a Letitia James burlándose de él. También ve a Don Lemon burlándose de él. Así que Donald Trump no puede tolerar esto. Así que lo que realmente acabaría con Donald Trump es un movimiento muy público y muy televisado para el juicio político de Pam Bondi, que es exactamente con lo que Thomas Massie y Ro Khanna están amenazando diciendo: está bien, estamos aplicando el desacato, está bien, estamos aplicando los $10,000 diarios, esto no te está moviendo, ¿qué tal si nos movemos un poco más? Y eso es exactamente lo que tenemos que escuchar ahora que Mike Johnson está tan débil, ya que hemos escuchado literalmente a Mike Johnson cada día repetir que no ha perdido el control de la cámara. Porque claro, en este punto de lo que Donald Trump tiene miedo es de admitir que es débil. O también tiene miedo de siquiera parecer débil. Así es como se siente Donald Trump en este momento. De hecho, hay varias razones por las que Donald Trump envió a ICE a Minneapolis. Ciertamente era para distraer y llevar el caos y la crueldad ahí. Y también es porque Donald Trump se siente débil. Y cuando Donald Trump se siente débil, arremete contra cualquiera. Y si tratan de hacer que Mike Johnson parezca débil, como todos sabemos, Mike Johnson no es nada más ni nada menos que una extensión de Donald Trump. De hecho, hace unos días, en The Midwest, Christy Welker le pidió a Mike Johnson que rompiera su relación con Donald Trump. Y él dijo: no lo voy a hacer. No es que sea un adulador, no es que esté de acuerdo con él en todo, pero no voy a estar en desacuerdo con él. Eso es Mike Johnson, un hombre pequeño, un hombre inútil, diría yo. Pero bueno, Donald Trump está asustado. Donald Trump tiene miedo de verse aún más débil frente a todos. Tiene miedo de que la revuelta republicana pueda ir tras Pam Bondi. Y que esto lo único que hace es dar más publicidad al encubrimiento del tema de Jeffrey Epstein. Algo que ha intentado ocultar en cada paso que ha dado dentro de su administración. Y por lo tanto, la probabilidad de que un juicio político de Thomas Massie y de Ro Khanna revele algo de lo que Donald Trump probablemente debería de estar preocupado, junto con el resto de información que yo creo que fue magistralmente desglosado por Ali Member y la periodista Tara Palmery, quien si no la siguen, de hecho ella hace un gran trabajo cubriendo los archivos de Jeffrey Epstein y mucha de la historia que los rodea. Quiero que echemos un vistazo al desglose que ellos han dado. Mira, por favor. Parece que simplemente se han dado por vencidos con todo el asunto. Ellos tienen, quiero decir, antes del mes de junio, dijeron que existían pistas activas cuando hablaste con el Departamento de Justicia. Pam Bondi dijo que tiene la lista de pistas de Epstein en su escritorio. Y después no hay nadie más involucrado. Y esto es realmente desalentador para las víctimas, porque ellas esperaban que con la publicación de los archivos de Epstein tendrían una especie de inmunidad, en cierto sentido, donde se harían públicos los nombres de las personas que abusaron de ellas y toda la información que presentaron. Querían sentir que no era una carga para ellas, no tendrían que enfrentarse a demandas por difamación. Virginia Giuffre obviamente tuvo que lidiar con muchísimas demandas por difamación a causa de sus calendarios por haber hablado. Solo quiero intervenir en este último minuto que nos queda. Si decimos que la evidencia sugiere que quizás el Departamento de Justicia de Trump en su primer mandato no cumplió con su deber, ¿no es entonces responsabilidad del siguiente Departamento de Justicia, bajo Merrick Garland, retomar esas investigaciones? Y el anterior a ese, quiero decir, él en 1996, la primera llamada que se hizo sobre Jeffrey Epstein fue de María Farmer, denunciando que ella y su hermana habían sido agredidas sexualmente. Y cada vez él utilizó a sus funcionarios de alto rango, a sus contactos,
La ex asesora de la Casa Blanca de Obama, Kathy Remler, le estaba ofreciendo asesoramiento acerca de cómo gestionar una acusación dirigida a Donald Trump. Quiero decir, así de profundamente conectado estaba Jeffrey Epstein con todas y cada una de estas administraciones. Y por eso se salió con la suya con uno de los crímenes más perversos durante 3 décadas. Lo que más le importa a Donald Trump sobre todo lo demás, más que todo enfocándonos en el tema de los archivos de Jeffrey Epstein, bueno, el encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein, es que Donald Trump quiere que tú pienses que esto es algo pequeño, que simplemente era Jeffrey Epstein el que hacía todo y ya. Que no era una red gigantesca de personas multimillonarias que hacían cosas asquerosas. Donald Trump quiere que todo el mundo simplemente pase la página, que la gente diga, bueno, Jeffrey Epstein ya murió. Así que ya no hay que hablar de esto. Donald Trump quiere que pensemos que es algo pequeño, que todas las personas que han sido relacionadas con Jeffrey Epstein sencillamente es un malentendido, pues son personas que se llevaban bien con las élites mundiales y como Jeffrey Epstein era un multimillonario, se llevaban bien con él pero solo de ole chao, que es algo insignificante, quiere hacer parecer a Donald Trump. Y en palabras de Donald Trump, que simplemente deberíamos de seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Toda la investigación que se ha hecho demuestra que las cosas no son así. Este es un tema serio y es un tema en el que tenemos que seguir profundizando cada día más. Y bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre les digo, para mí lo más importante siempre y siempre va a ser su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además de esto, te agradezco inconmensurablemente el hecho de que hayas visto el video completo. Para mí, de verdad significa mucho. Significa que te gusta mi contenido, significa que valoras el esfuerzo que yo hago para traerte la noticia de la mejor forma posible. Y es más, si llegaste hasta aquí, por favor, házmelo saber en los comentarios para yo poderte agradecer. Además, también te quiero pedir que si está en tu posibilidad, le des like a este video, comentes, te suscribas y lo compartas con alguien que tú consideres importante. Sin nada más que decir, te agradezco. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.